Hola, buenas tardes. Nuestros nombres son Alejandro y Vanessa Mancilla. Estamos comenzando este canal bajo la guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y en asociación con el Ministerio Elijah Moment International. con el principal y único objetivo de compartir las enseñanzas de la palabra de Dios por este medio y las redes sociales que estarán en la descripción de este video. El nombre de este canal es De la Oscuridad a la Luz Verdadera 777. Estaremos compartiendo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de acuerdo a las enseñanzas que Jesús nos dejó. En este canal podremos ver invitados que hayan tenido experiencias personales con nuestro Señor Jesucristo para que testifiquen de cómo fue y cómo sus vidas han cambiado. También invitaremos a personas que hayan tenido experiencias personales de ataques de Satanás o de sus demonios y cómo Dios los ha liberado. Todo esto con el fin de que nos demos cuenta que Dios es real, que ama y quiere salvar. Y que el enemigo también es real. Satanás te odia y quiere matarte. ¿Y por qué de la oscuridad a la luz verdadera? Vemos que en el principio Dios hizo varios tipos de luces. En Génesis 1:16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. Hizo también las estrellas. Sí, aquí vemos que Dios hizo tres tipos de luces y nosotros conocemos otras más. Unas que se conectan a la luz eléctrica y otras que se conectan a las baterías. Pero todas estas son temporales, no son la luz verdadera. A continuación, vamos a escuchar una breve enseñanza respecto a la oscuridad y a la luz. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Qué significa la palabra oscuridad? La palabra oscuridad primeramente significa la falta de luz o falta de vida y se relaciona con tinieblas, negrura o sombras, ignorancia, confusión, maldad, terror o falta de perdón. En Génesis 2, 16 y 17 la palabra de Dios dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí vemos que Dios advirtió al hombre de una separación entre ellos dos, si comieran. Y en Génesis 3, 6 y 7 la palabra de Dios dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Vemos que desobedecieron y murieron. Quedaron sin protección, quedaron desnudos, sin cobertura de Dios por causa del pecado. También vemos que ellos trataron de reparar el daño cubriéndose a sí mismos con las hojas de higuera, pero no pudieron. Y cuando tuvieron la oportunidad de confesar su pecado delante de Dios, no lo hicieron. Solo se echaron la culpa uno al otro, no pidieron perdón, y eso los llevó a vivir en la oscuridad, separados de Dios. Vemos que Dios los echó fuera del Edén y quedaron separados de Dios en oscuridad, en tinieblas, en sombras, en terror, en maldad, muertos espiritualmente, lejos del árbol de la vida que estaba en el Edén, que es Dios, quedaron sin Dios.
En Génesis 3:24 vemos y la palabra de Dios dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el árbol de la vida, para que ellos no pudieran regresar. La luz verdadera es la presencia de Jesucristo y el Espíritu Santo, presente, abriéndote los ojos, mostrándote la verdad a través de su palabra, revelándote el plan de salvación para que te arrepientas, pidas perdón, perdones, aceptes su palabra, lo sigas y Él te salve. En Juan 1:5 la palabra de Dios dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí revela a Dios que Dios es más poderoso que el diablo, que la oscuridad. En Juan 1:9 vemos y dice su palabra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Estaba hablando de Jesucristo. Su palabra está hablando de Jesucristo. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Juan 8:12 Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, vemos que anteriormente la gente estaba en tinieblas, separados de Dios, pero ahora Él está diciendo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz. En Juan 12 Jesús dice y aclara, yo soy la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Tinieblas es perdido y separado de Dios y sin vida. En Juan 1:12, la palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que es derecho, de ser hecho hijo de Dios. Y en Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, que es por medio del Espíritu Santo. Aquí es donde sucede la reconciliación entre Dios y el hombre. Hay una reconexión con Dios al nacer de nuevo. Pero eso solamente es un milagro a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Tuviéramos que aprender y buscar en las Escrituras, porque Jesús dijo que en ella encontraríamos la vida eterna. Entonces, vamos a seguir hablando más adelante cómo es que la gente puede nacer de nuevo, porque no importa cuántos años tenga uno yendo a una iglesia o cuántos años tenga uno sirviendo en una iglesia o predicando la palabra de Dios, si la persona no ha nacido de nuevo, la palabra de Dios dice que todavía esa persona está en oscuridad, en tinieblas, y que todavía está separado de Dios. Y no podrá entrar
al cielo, porque Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. Así que de la oscuridad a la luz verdadera es moverte de un lugar de muerte a un lugar de vida. Pero esa decisión la tomas tú. Adán y Eva tomaron su decisión, comieron de un árbol malo y murieron. Pero ahora, si tú tomas tu decisión de comer de la palabra de Dios, también el viejo hombre que llevas dentro morirá. Pero uno nuevo nacerá y vivirá. Pero recuerda que esa es solo tu decisión. Bueno, muchísimas gracias. Una enseñanza muy bonita, una enseñanza muy clara. Adán y Eva tomaron una decisión de desobedecer a Dios, lo cual nos llevó a salir de este hermoso jardín donde los había puesto Dios. Quedamos en la oscuridad, pero hay una buena noticia, que viene Jesucristo, que Jesucristo es la luz del mundo, que viene a alumbrarnos, pero tenemos que avanzar en el camino de Jesús, tenemos que nacer de nuevo, y son cosas que vamos a seguir viendo más adelante, estudios bíblicos bastante amplios que vamos a estar publicando semanalmente. Les agradecemos mucho por escucharnos. Por favor, suscríbanse y síganos en las redes. Y muchas gracias. Gracias y por favor, oren por nosotros. Thank you.